¿Cierto? Hay buenas noticias, ¿no? ¿Cuál es la mejor noticia? La mala es la encuesta, ¿no? La inhabilitación de Evo. Sí, esa es la buena, ¿no? Pero la mala es la encuesta, ¿no? El masismo está a 3 puntos de ganar en primera vuelta, oye, no puede ser. Y nuestros políticos que se dividen, ¿no? Cada cual con su ansia de poder, no le interesa, decimos, ¿no? Restablecer la democracia y expulsar, decimos, ¿no? Este gobierno, decimos, ¿no? Que quiere volver, ¿no? Este gobierno gobernante, ¿no? Quieren volver. La verdad que más es la ambición personal, ¿no? Que el beneficio de todos los bolivianos, el beneficio de la democracia, el beneficio de vida y libertad, ¿no? Donde cada cual a través, decimos, de la educación, de la asimilación del conocimiento, ¿no? De su nivel intelectual, ¿no? Se ubique proporcionalmente, ¿no? En la sociedad. Pero de una forma de un Estado independiente y soberano donde prime, decimos, ¿no? La democracia, donde se ejerce, decimos, ¿no? El derecho, decimos, de obligaciones, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero parece que eso no les importa, ¿no? Y ya lo van a lamentar cuando el gobierno, ¿no? Comunista, ¿no? Confisque todos sus bienes. Hacia eso va. Y este gobierno, le digo, no. Si se va a hacer, decimos otra vez, de masismo, va a ser de manera, decimos, ¿no? Cruel, ¿no? No va a permitir un error más, decimos, ¿no? Que un hombre valiente como Camacho, ¿no? Con la Biblia en la mano y la cruz, los obligó, digamos, a huir, ¿no? Ahora no va a ser, oiga, va a ser una catástrofe, un revanchismo, ¿no? Van a tener que muchísimo salir disparando, ¿no? Realmente no tienen esa visión, ¿no? Están ciegos, ¿no? Ciegos de sus propias ambiciones. Bueno, jóvenes, digamos, ¿no? No sé para dónde voy a disparar, digamos. Ya. Así es, ¿no? A ver, a grosso modo, ¿verdad? Así, ¿no? Así es, ¿no? Porque si no, no vamos a leer. Así es, ¿no? Indirecta, así, ¿no? ¿Verdad? Decenas, centenas votos, ¿no? Acá estamos indirecta, ¿no? Indirecta, micro, impero, ¿no? Así, ¿no? Ya era, ¿no? Bien. Hacemos la... No, aquí vamos. 50, 50, 100, 150, 150. ¿No? Tenemos la siguiente. Acá una línea. Nos interesaba, decimos, este punto, ¿no? El punto A, B, C, D, ¿no? El punto D. D, ¿no? Y teníamos sobre esos puntitos de acá, ¿no? Así, así, y así, ¿no? Ya donde hay punto A, punto B, ¿no? Punto C, decimos, ¿no? Donde esto lo habíamos denominado zona, decimos, zona de trabajo, donde los fenómenos eran reversibles, zona de trabajo. Lo más abajo era zona de destrucción, decimos, zona de destrucción. Destrucción del diodo, ¿no? Diodo. Tenemos acá los rompimientos térmicos, ¿no? Rompimientos debido, ¿no? Debido, ¿no? Al rompimiento térmico, ¿no? Eso lo tenemos para, ¿no? Térmico. Acá está la zona de rompimiento, zona de trabajo, ¿no? Rompimiento eléctrico. Rompimiento eléctrico. Zona de trabajo reversible, ¿no? Reversible, ¿no? Es decir, terminamos de trabajar en esta zona y el diodo sigue siendo diodo. Y mínimo y máximo. Esto ya vayamos a asimilar. Y mínimo, ¿no? Y máximo. Un delta I,
que es mucho mayor, ¿no? A delta U decimos, ¿no? Y el delta U lo teníamos acá, ¿no? Delta U, este era punto T de trabajo, abajo, y teníamos así muy quedado. No, aquí hay que usar regla, no, usar regla. Vamos con el pulso, se da calambre, ¿no? Así más o menos. ¿Sí? ¿Estás? Ahí. ¿No? Y el punto de trabajo, ¿no? En rojo. Punto de trabajo. Es esto. Puede ir a por el centro, ¿no? Okay. Sí, no está tan pegado. Sí, ¿no? El rojo era tensión sena, ¿no? U-sena. Usted va y compra encima, ¿no? Yo sena, y ahí está claramente escrito tensión sena. Y el resto será, ¿no? Así va azul. Dice, delta U. Delta U. Donde la señal en realidad que se tiene que estabilizar, por eso se utiliza como estabilizador de tensión, tiene esta forma así. Es la salida de un rectificador así. Carga y descarga, ¿no? El rectificador, la vamos a ver. Entonces, en ese delta U, lo puedo poner acá con delta U. Está viendo que esta relación delta I con respecto a delta U, obviamente es el cociente, si no es grande, ¿no? O si quiere el inverso, es pequeño. Entonces, ¿cuál es el tema, no? En ese margen de delta U está, decimos, garantizada, decimos, ¿no? La estabilización de la tensión en UC, por cuanto al aumentar, haber un pico de tensión, eso se, decimos, ¿no? Se contrarresta con el aumento de la intensidad de la corriente por el todo C. Tiene un amplio margen para cambiar. En este amplio margen, decimos, ¿no? Si tienen una tensión C, decimos, ¿no? UC. Ya, eso lo habíamos explicado. Y ahora hablamos de la zona de zona de destrucción. Zona de destrucción del Dios. Zona de destrucción. ¿Se dice por qué zona de destrucción? Por cuanto a raíz del aumento abrupto de intensidades. Niveles por encima ya del punto C, ¿no? Sucede pues entonces que al pasar esa intensidad, ¿no? Por la juntura que tiene. Y también tenemos, decimos, un decrecimiento. ¿Qué es el rompimiento? El crecimiento desmesurado de la intensidad por la juntura y un decrecimiento también desmesurado de la resistencia de la juntura por la lente. Sabemos que aumenta, ¿no? El ancho, ¿no? de la juntura, ¿no? Pero en determinado momento hay tanta, ¿no? La energía, ¿no? El campo eléctrico para esa tensión aplicada, ¿no? ¿Qué decimos, no? Surgen los rompimientos. Estos rompimientos A, B y C, decimos, no son rompimientos que determinan una zona, decimos, no reversible. Es decir, donde va a trabajar el diodo como sena, en la estabilización, decimos, no reversible. Entonces, si no, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Es zona de trabajo, es decir, deja cesa de trabajar y sigue siendo bien. Pero si nos sobrepasamos, entonces está cerquita la zona de ejecución del diodo, rompimiento térmico. ¿A qué se refiere? Hay una violentación del equilibrio térmico, ¿no? Del diodo. ¿A qué se refiere el equilibrio térmico? Se refiere a que es tanta, ¿no? El paso de la corriente, ¿no? Por la resistencia. Y la resistencia es la función de convertir la energía, ¿no? En energía térmica. La energía eléctrica la convierte en energía térmica. Entonces se va de manera, decimos, no sucesiva, decimos, se va acumulando la energía térmica, decimos, ¿no? El diodo
tal suerte, decimos, ¿no?, que supera, decimos, ¿no?, supera la capacidad, decimos, ¿no?, decimos, de expandir, expulsar, decimos, de manera natural, decimos, ¿no?, porque cada cuerpo, decimos, ¿no?, expulsa, decimos, ¿no?, la temperatura, decimos, ¿no?, acumulada, pero hasta cierto límite. Pero hay tanto que se está acumulando en función del tiempo, decimos, que se sobrepasa esa capacidad, decimos, ¿no?, de expandir, ¿no?, de deshacerse de esa energía calorífica, que simplemente lo que sucede es el rompimiento térmico. Se funde, decimos, se convierte en conductor, decimos, ¿no?, el yodo en todo caso, ¿no? Y a eso se refiere, decimos, de exclusión del yodo. Ya una vez se deja entrar con ese yodo, ya está arruinado, es irreversible, decimos, cambio, decimos, ¿no?, en su constitución, decimos, ¿no?, yodo céntrico, ¿no? A eso se refiere, ¿no?, la exclusión, la violentación del equilibrio térmico. Por ejemplo, nosotros tenemos un equilibrio térmico, ¿no es cierto?, nuestra temperatura saludable, 36 grados, ¿cierto?, ¿no? Si aumenta la temperatura, ¿no?, producto del efecto del calor, estamos solazos, estamos sin sombrilla, no estamos bajo un aro, ¿no?, entonces nos empezamos obviamente a aumentar nuestra temperatura, ¿no?, ¿no es cierto?, ¿no? Empieza así, ¿no? Y tratamos, ¿no?, de manera, decimos, ¿no?, natural, decimos, refrescar, ¿no? Se abren los poros del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo trabaja, ¿no?, para seguir manteniendo el equilibrio térmico, 36 grados, ¿no?, son saludables, ¿no? Entonces el cuerpo empezamos a sudar, se empieza a abrir, decimos, ¿no?, los poros, objetos, decimos, humedecer, ¿no?, la piel, ¿no?, y bajar la temperatura. Eso es nuestra capacidad, decimos, ¿no?, de tener un equilibrio térmico, ¿no? Y nosotros nos ayudamos, nos sacamos la camisa, ¿no?, tomamos juguito de cebada, frío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es tanta la calor, ¿no? Sube a 50, 52 ya es mortal para el ser humano, ¿no? Entonces, ahí sí decimos, ¿no?, el cuerpo humano, ni lo que haga ustedes, ¿no?, puede, decimos, evitar que se viole el equilibrio térmico, ¿no? Y puede, obviamente, decimos, surgir, decimos, ¿no?, daños a la salud irreversibles, ¿no? De ser seres vivos nos convertimos en seres inorgánicos, ¿no? Bueno, eso es en lo que se refiere, decimos, a la zona de inclusión, decimos, debido al movimiento térmico. Eso es lo que quería aportar acá, ¿no? La pregunta sobre esta gráfica, antes de seguir avanzando, ¿no? Pregunta, puede ser. ¿Los escucho, jóvenes? ¿Preguntas? Ingeniero, recién acabo de entrar. A ver, fuerte, joven, ¿sí? A ver, ¿qué? Recién acabo de entrar, mi internet estaba mal. ¿Será que puede repetir, por favor? ¿Un ¿De nuevo resumen? todo? O sea, Un resumen, ¿esta ¿no? última parte? Porque la Sí, anterior por clase favor. estuvo, ¿no ves? Sí, sí. Ah, ya, entonces vamos a ver, de nuevo, ¿no?, ¿a qué nos referimos? Nos quedamos por explicar la zona de destrucción del diodo, rompimiento térmico. Llega el diodo, digamos, ¿no?, a esta posición, decimos, ¿no?, la zona que se llama zona de destrucción del diodo, decimos, ¿no? Es tanta, decimos, ¿no?, que ha crecido tanto, decimos, ¿no?, porque ¿qué es el rompimiento? Sería el crecimiento desmesurado de la corriente y el decrecimiento desmesurado de su resistencia, ¿no? Y eso origina, decimos, ¿no?, un rompimiento, en este caso térmico, que es irreversible. ¿Y qué es lo que sucede, decimos, ¿no? Se viola, ¿no?, el equilibrio térmico del diodo semiconductor, en este caso, ¿no? Por cuanto, al igual que el ser humano, decimos, ¿no?, nosotros, independientemente de cuál es la temperatura que nos rodea, ¿no?, en cierto margen de seguridad, decimos, ¿no?, tenemos, decimos, ¿no?, de manera natural, decimos, ¿no?, tenemos de manera natural, decimos, ¿no?, nuestro organismo de manera natural se defiende, decimos, con cualquier desequilibrio, decimos, de temperatura, para mantener los 36 grados, ¿no es cierto?, ¿no? Por ejemplo, subimos la temperatura gradualmente a 40, ¿no? Entonces el cuerpo se defiende, ¿no?, se abre los poros, así de manera automática, ¿no? Y con la sudoración, decimos, se trata de refrescar la superficie del cuerpo humano, ¿no? Pero si sube la temperatura, ¿no?, entonces tratamos nosotros de ayudar, decimos, ¿no?,
a no sofocarnos, nos sacamos la camisa, ¿no? ¿Sí? Tomamos agua fría, decimos, ¿no? Y tratamos, ¿no? Obviamente, de buscar una sombra, objeto, decimos, de poder evitar esa acumulación excesiva de calor en el cuerpo. Lo mismo el diodo, tiene, decimos, el diodo, ¿no? Y estamos viendo que cualquier equipo a base de semiconductores, estamos hablando, decimos, ¿no? Las computadoras, tiene, ¿no? Al margen, decimos, ¿no? De que se debe de garantizar, decimos, ahí una temperatura nominal de 20 grados centígrados, ¿no? A objeto de que trabajan los dispositivos a base de semiconductor normalmente en todas, ¿no? Pero el excesivo de trabajo, decimos, de ese continuo, decimos, ¿no? Por hora, decimos, de ese procesador de datos a base de semiconductores, ¿no? Hace que también se acumule ahí la temperatura, ¿no? Y vemos que para la temperatura, este dispositivo a base de semiconductor es inestable, ¿no? Por eso se debe dar, decimos, ahí una temperatura, decimos, del medio ambiente donde están los laboratorios, de 20 grados centígrados, ahí están los aires acondicionados, ¿no? No por tanto, no por los laborantes, no por las personas, por los equipos, básicamente, ¿no? Y de esa forma tener, decimos, un trabajo, decimos, normal, de calidad de los procesadores de datos, ¿no? Y que trabajen, obviamente, de acuerdo a la esperanza de vida, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Incluso se le ayuda a ese, ¿no? Aparte de los 20 grados centígrados, también tiene, ¿no? Aparte de la parte trasera de todo el equipo, ¿no? Tiene sus pequeños ventiladores, ¿no? Uno, dos. Después, decimos, el chasis, decimos, ¿no? Se le amplía, decimos, bueno, como es metálico, se le amplía, decimos, ¿no? Las áreas de los chasis de tal manera de poder sofocar, ¿no? Poder expandir, poder, decimos, ¿no? Eliminar, decimos, ¿no? El calor acumulado. Lo mismo, ¿no? Lo que sucede entonces para el diodo mismo por sí solo, ¿no? Es una sustancia, obviamente, ¿no? Que tiene su poro, decimos, ¿no? Por el medio del cual disipa, ¿no? De la misma sustancia, expande, ¿no? Emite, decimos, el calor que se va acumulando. Pero a veces es tan excesivo el calor que se acumula que no alcanza, decimos, ¿no? Entonces sigue acumulando, pero sin embargo no alcanza, ¿no? Digamos, a botar ese calor excesivo, ¿no? Ten en cuenta qué pasa con el dispositivo, se funde. Se fundió, ¿no? Igual que el ser humano, 52, 53, se fundió también, ¿no es cierto? Y pasó de ser un estado orgánico vivo a un ser orgánico muerto. O sea, inorgánico, ¿no? Así es. Y a eso es lo que se refiere, decimos, a esta otra parte. Pregunta de todas formas. Pregunta, ¿no? Está todo claro, ingeniero. Sí, sí, a ver, pregunta. Está todo claro, Leo. Más claro que luego que aquí, como lo borramos entonces y vamos ya Sí. para el siguiente, decimos, ¿no? Información. Siguiente tema. Capacitor. O capacidad, no capacitor. Capacitor. Diodo. ¿No estás grabando, hijo? No. ¿Cómo capacitor? ¿Cómo capacitor? Diodo, ¿no? Diodo. Semiconductor. Como capacitor. ¿Listo, no? Diodo semiconductor en función de un capacitor, decimos. Diodo, decimos, semiconductor en función de capacitor, ¿no? Definición. Ya habíamos mencionado, ¿no? El diodo, ¿no? El diodo en polaridad indirecta es semejante, ¿no? Es semejante, ¿no? A un condensador, decimos, ¿no? Condensador con significativa, decimos, corriente de filtración por el dieléctrico. Significativa, decimos, ¿no? Corriente de filtración por el dieléctrico.
Y vemos entonces que también, digamos, ¿no? La capa de transición, ¿no? Del diodo, en polaridad indirecta, tiene una gran resistencia, ¿no? Y juega, ¿no? El papel de dieléctrico. Y que tiene, decimos, ¿no? Ya una vez podemos hablar, decimos, ¿no? Si hablamos de germanio, ¿no? Tiene un coeficiente de permeabilidad eléctrica, ¿no? Igual a 16. Entonces vemos que decimos, ¿no? Que la capa, decimos, de transición, ¿no? Del diodo, decimos, en polaridad indirecta, que tiene una gran resistencia, ¿no? Es la que juega el papel, decimos, ¿no? De un dieléctrico, ¿no? Para el germanio, un coeficiente, decimos, ¿no? De permeabilidad, decimos, eléctrica, igual a 16. Y, decimos, ¿no? Las plaquetas de un condensador, decimos, ¿no? Juegan ese papel, decimos, ¿no? Las volúmenes de carga, ¿no? Constituidas, decimos, ¿no? Por los iones positivos y iones, decimos, ¿no? Negativos, decimos, ¿no? Entonces, ahí tenemos acumulación de carga, decimos, ¿no? Que se asimilan, decimos, ¿no? Y que se asemejan, decimos, ¿no? A las plaquetas, decimos, de un condensador, ¿no? Y también podemos decir, ¿no? Sabemos de que la capacidad eléctrica, decimos, los condensadores, ¿de qué depende, jóvenes? A ver, uno, depende de las áreas concatenadas, decimos, ¿no? De la superficie, decimos, de las plaquetas. Una plaqueta, otra plaqueta, ahí. ¿De acuerdo? Si es mayor área concatenada, mayor capacidad. Si el concatenamiento aquí que es 100%, ¿no? Pues tiene una mayor capacidad dependiendo de esa área concatenada, sobrepuesta, ¿no? Ahora, si es así, el área baja, ¿no? Y baja entonces la capacidad. Y vemos que esto es mecánico en los condensadores convencionales, ¿no? Es mecánico esa disminución, y es ahí, digamos, que por medio de esa acción, ¿no? Del concatenamiento, decimos, ¿no? Del área de la plaqueta, es que se calibra, ¿no? La capacidad eléctrica, decimos, ¿no? Se controla, decimos, pero manualmente, ojo, manualmente, ¿no? Cuando usted está, decimos, ¿no? Los receptores antiguos, ¿no? Tenían su dial, ¿no? Tenían su dial para seleccionar, ¿no? Seleccionar, decimos, la frecuencia de las radioemisoras, ¿no? Entonces nosotros cambiamos, ¿no? El dial, en el limbo la aguja se movía, ¿no? Y iba, obviamente, decimos, ¿no? Captando diferentes frecuencias, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Utilizando, decimos, el concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto, jóvenes? Cambiando, ¿no? Cambiando, decimos, ¿no? Del circuito, decimos, oscilador, cambiando la frecuencia de oscilación. O sea, el circuito oscilador o de recepción de la antena, decimos, ¿no? Una señal, decimos, a cierta frecuencia, ¿no? Que emiten, decimos, una estación, decimos, ¿no? De radio. Entonces, al cambiar, digamos, ¿no? El dial, estamos sintonizando a diferentes frecuencias, ¿no? Pero la estamos sintonizando de manera, decimos, ¿no? Y cambiando la frecuencia de oscilación, decimos, ¿no? De un circuito oscilante. O sea, que es un condensador con una inductancia, ¿no? Tiene su propia, si está constante el condensador, tiene una oscilación, decimos, constante, ¿no? Y si esa coincide con una frecuencia de una señal de una emisora, surge el fenómeno de la resonancia. Estaríamos, ¿de qué manera? Seleccionando, amplificando, decimos, una de las miles de señales que hay en el registro. Y de esa manera estaríamos recepcionando, ¿no? Esa señal. A no me gusta porque es pura música pop, digamos, yo quiero música clásica. Entonces cambio el dial a otra frecuencia, supuestamente hay música clásica, ¿no? Y al cambiar, decimos, con el dial, estoy cambiando la capacidad, decimos, del condensador. Y en unión con la inductancia, estoy cambiando la frecuencia de oscilación a otra nueva frecuencia de oscilación, ¿no?
Y si coincide, decimos, ¿no? Con una frecuencia de transmisión de una radio, decimos, o surge la resonancia y voy a captar esa señal. ¿Se entendió? Pero eso es manual, ¿no? Eso es manual. Eso es entonces, si hablamos de los condensadores convencionales, manuales, decimos, ¿no? Ah, pero ahora tenemos un condensador nuevo, ¿no? El diodo semiconductor. Y obviamente están los tres factores, ¿no? Para cambiar la capacidad. La superficie concatenada, el material decimos dieléctrico, con su coeficiente, ¿no? De permeabilidad dieléctrica, y la otra, ¿no? La que es clave, digamos, acá para el diodo capacitor, ¿no? Es el ensanchamiento de la juntura, el parámetro D, ¿no? Y es sobre el cual, decimos, se manipula, decimos, en este diodo, ¿no? No es porque ya está, el diodo está elaborado, digamos, tenemos la superficie concatenada ahí ya rígida, ¿no? Encapsulada, ¿no? Tenemos el material dieléctrico, de acuerdo, decimos, las concentraciones, ¿no? Ya está ahí el material de consulta. 16 de Alemania, de Alemania, ¿no? Entonces, el único que podemos regular para cambiar su capacidad, ¿quién es? El ensanchamiento. ¿Con quiénes? Con las polaridades, ¿no? Con la indirecta, lo ensanchamos más, decimos, ¿no? Y con la polaridad, decimos, ¿no? Directa, disminuimos, ¿no? Y vemos ahora, hacemos una gráfica, decimos, ¿no? Porque el que nos interesa más es el condensador, decimos, ¿no? De polaridad indirecta. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y cuál es su principio, decimos, de trabajo, pero antes que nada, una gráfica. Una gráfica de ese condensador, ¿no? Ese condensador de polaridad indirecta. Ahí está, ¿no? Esto sería entonces pico faradio. Pico faradio, ¿no? Pico faradios de la unidad, ¿no? De la capacidad. Acá, 50, 100, 150 vueltas. Voltios. No. U indirecta, por favor. U indirecta. ¿Cómo sería acá, no? 10, 20, 40, ¿no? Pico faradio. La gráfica sería, ¿no? De la capacidad de un condensador, ¿no? Y por indirecta. Oigan, lineal, ¿no? Lineal, ¿no? Y esta es la gráfica del que se denomina, ¿no? Ya no se va a denominar ya el diodo, ¿no? Simplemente será el capacitor condensador de barrera. Barrera, ¿no? Y es el que se utiliza, ¿no? En el diodo condensador, que se denomina el varactor. Varactor. El varactor es un condensador, decimos, ¿no? De capacidad regulable, ¿no? Capacidad regulable electrónicamente. Capacidad regulable electrónicamente. ¿No? La capacidad, la función, decimos, ¿no? De la intensidad indirecta. Varactor o el varicap. Varicap. Son dos capacidades regulares electrónicas. ¿Eso qué significa, no? Es por eso que ya tenemos la posibilidad, sus aplicaciones, ¿no? Con control remoto, ¿no? Sin necesidad de levantarnos de la silla, digamos, ¿no? Para ir a cambiar un canal, decimos, ¿no? Simplemente con nuestro control remoto estamos ahí sintonizando, aumentando el volumen, decimos, ¿no? Cambiando el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí utilizando, ¿no? Condensadores, decimos, capacidad regular electrónicamente, por señales. ¿Está bien? Eso es.
Listo, ¿está claro? Pregunta antes ya de entrar de lleno al condensador, decimos, de barrera, decimos, ¿no? ¿Cómo es que se forma? ¿No? ¿En qué caso es útil? Vemos que en este caso, como condensador regulable electrónicamente, decimos, ¿no? Tiene muchas utilidades para poder, decimos, sintonizar, decimos, ¿no? Es decir, radiofrecuencia, ¿no? Ya sea de emisora, ¿no? De televisión, o simplemente, decimos, ¿no? Aplicado, decimos, a diferentes instrumentos que se utilizan en las grandes actividades que hacemos, ¿no? En la aviación, decimos, ¿no? En las industrias, ¿no? En lo militar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pregunta sobre esto? Ya veamos pues entonces, decimos, ¿no? Entonces, el diodo, decimos, ¿no? Con sus elementos tales como la resistencia, decimos, ¿no? De su capa de transición que juega como eléctrico, su corriente indirecta, que es tan pequeña, ¿no? Su corriente indirecta, que es pequeña, que juega, decimos, ¿no? Como corriente de filtración superficial que tenemos los condensadores, ¿no? También, ¿no? Y también decimos, ¿no? La superficie concatenada, decimos, ahí de la juntura, ¿no? Porque esa cápsula sí tiene, decimos, ¿no? Un grosor, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Digamos entonces, decimos, ¿no? Que hay una superficie concatenada, decimos, ¿no? De la juntura, ¿no? Que es inamovible, que es constante, ¿no? Ya esa no es, decimos, el parámetro que va, decimos, ¿no? A ser, decimos, ¿no? Cambiado, ¿no? Manualmente, como antiguamente, ¿no? Porque sí decimos, ¿no? Que va a cambiar, obviamente, pero regulable, es decir, con la tensión aplicada, decimos, ¿no? A los bornes, decimos, del diodo, es la tensión, y la tensión indirecta, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Que es la capacidad en función, decimos, ¿no? De la tensión indirecta aplicada, decimos, a ese elemento regulado. ¿Está claro? Claro. Ahora veamos entonces más adelante, ¿no? ¿Cómo es, Simón, que surge, Simón? Diremos que las plaquetas básicamente estarán constituidas, Simón, por los iones donores y aceptores. Iones donores y aceptores, Simón. Y tenemos, decimos, ¿no? La capa de transición, decimos, ¿no? Como una zona de empobrecimiento, de alta resistencia. Después el papel, decimos, de ley. Y después, decimos, con la tensión aplicada a los bordes, decimos, es que se ensancha, decimos, ¿no? Ensancha, decimos, ¿no? El grosor, decimos, ¿no? De la capa, decimos, ¿no? De transición. Eso decimos como primer momento cuando hablamos, decimos, ¿no? Del capacitor, decimos, ¿no? El capacitor, pero ya decimos, ¿no? Expresado como un semiconductor, decimos, ¿no? Ya esa es la parte, decimos, ¿no? Positiva en lo que corresponde, decimos, ¿no? A su aplicación. Ahora veamos la parte negativa, decimos, ¿no? Diremos que este condensador de barrera, ¿no? Condensador, decimos, ¿no? De barrera, ya lo hemos denominado, ¿no? CB, decimos, ¿no? Si es cierto, decimos, para sintonización, decimos, ¿no? Automática, electrónica, decimos, ¿no? De ciertas frecuencias, ¿no? A distancia, por estación de ustedes, ¿no? También tiene, decimos, ¿no? Un rol negativo. ¿En qué decimos? En un rol negativo, decimos, ¿no? En la rectificación. Rectificación. Un rol negativo, decimos, en la rectificación. ¿No? Para explicar más, decimos, el rol de la sintonización, como decimos, ¿no? Además, tenemos la siguiente manera. Tenemos, decimos, ¿no? En el
Si analizamos, decimos, ¿no? El espectrómetro, ¿no? Tenemos una serie, decimos, de señales, ¿no? Así. Señales de diferentes frecuencias, ¿sí? Frecuencia 1, frecuencia 2, son señales, ¿no? Así. Que tienen diferentes amplitudes, ¿no? Frecuencia 3, frecuencia 4, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces lo que hace Simón es con la gráfica, con la compuerta, ¿no? Que se llama la Broadcast, ¿no? Pero con esa decimos, ¿no? Con esa señal decimos, ¿no? de un dispositivo filtro, ¿no? Formado decimos, ¿no? Un filtro oscilante, decimos, ¿no? Que tiene su gráfica T de captura de señales, así, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí ha surgido el fenómeno de la resonancia, ¿no? Por cuanto el rango de frecuencia de la oscilación ha coincidido con la frecuencia de 3. Entonces, ¿no? Aquí sucede el fenómeno de la resonancia. ¿Sí? Entonces decimos, se captura una de las señales. Utilizando, decimos, el dial, decimos, ¿no? Esa captura, ¿no? La podemos desplazar a lo derecho, a lo izquierdo, cambiando la frecuencia de oscilación, decimos, ¿no? De circuito oscilante hasta que coincide. Esta es la forma, digamos, ¿no? De sintonizar activamente que se hace. A eso me refería, no faltaba esa gráfica. Pero vemos qué sucede, decimos, con la rectificación, ¿no? Condensador de barrera. ¿Cuál es su rol negativo, decimos, ¿no? ¿Verdad? Correspondiente a rectificación. Tenemos entonces nuestro diodo. Todo diodo, ¿no? Es útil, decimos, para la rectificación. Y es, decimos, ¿no? La transformación, decimos, más frecuente, decimos, ¿no? Transformación eléctrica más frecuente, decimos, ¿no? Que se tiene, decimos, la electrónica es la rectificación, ¿cierto? ¿No? Y tenemos nuestro rectificador así, ¿no? Así de manera funcional. Eso no tiene una entrada, tiene una salida. En la entrada, decimos, la señal será alterna y en la salida será señal, decimos, ¿no? Continua. ¿Qué significa eso? Tengo entonces la señal, decimos, ¿no? Así, a rectificar. En la salida debería tener una señal rectificada, ¿no? Una línea recta. ¿Sí? Y el elemento básico del rectificador son los diodos. ¿No? Su utilización puede ser un solo diodo, puede ser 2, 3, 4, ¿no? Puede ser un puente, tipo puente, ¿no? Eso en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decimos con condensador, decimos, ¿no? De barreras. Condensador de barreras. Usted dice que esta señal tiene, ¿no? Su parte, decimos, polaridad directa y parte de polaridad indirecta. Entonces, sucede, decimos, ¿no? Que debido, decimos, ¿no? A que esta polaridad, decimos, ¿no? Indirecta, decimos, ¿no? El diodo tiene una gran resistencia, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? En el proceso más importante que se hace en la rectificación es que toda señal alterna está compuesta, ¿no? De una señal continua más otra señal alterna, ¿no? A no ser que sea simétrica, donde no tendrá la componente continua, ¿no? Pero el objetivo de la rectificación es utilizando la energía de la componente continua. Se sube, decimos, ¿no? El rendimiento, decimos, de la señal rectificada, a lo que voy, decimos, ¿no? Toda señal alterna es el producto de una suma, ¿no? De una componente continua más una componente alterna. ¿Sí? Entonces, en la rectificación, decimos, ¿no? La parte útil, decimos, ¿no? Es la componente continua, ¿no? Es la parte útil. La componente continua es parte útil, ¿no? Es la parte, decimos, ¿no? El punto de partida para la rectificación. Y con la energía, decimos, así se hace la rectificación de la componente alterna, con su energía,
Se trata de elevar, ¿no? Elevar los rendimientos. ¿A qué se refiere? Así como la ven por lo general, si no esa componente continua, si la señal tiene una amplitud, por decirte, la señal a rectificar, ¿no? Las corrientes alternas, tiene una amplitud, por decirte, ya, una P. Pero resulta que, decimos, esa componente continua por lo menos tendrá un 30%, decimos. Entonces es bajísimo, ¿no? Y el resto es componente alterno. Entonces, de alguna forma, otro artificio utilizando otro dispositivo se eleva. Pero eso es tema aparte. A lo que voy, ¿por qué este Simón? ¿Por qué este Simón? Perjudicial para la rectificación, ¿no? A esto lo puedo considerar, ¿no?, una componente continua, así, tiene que ser, ¿no? No es un rectificador ideal, ¿no? No hay eso, ¿no? Tiene que ser, decimos, en combinación con el dios, ya, eso más tarde. Entonces resulta que, decimos, debido a que la polaridad indirecta tiene una gran resistencia, y entonces, porque, dígame ustedes, ¿a qué es igual XC? Un condensador. Esa es la reactancia capacitiva, o sea, la resistencia del condensador, ¿no? ¿Es cierto, no? A mayor frecuencia, ¿qué es lo que pasa a la resistencia? 1 sobre ¿cuánto es? WC, ¿cierto, no? W ya 1, 2 y a mayor frecuencia, ¿no?, de la señal, la resistencia del ciclo de condensador baja. Entonces, Simón, cuando vamos a rectificar nosotros, se descompone, decimos, ¿no?, la señal rectificar en, decimos, ¿no?, componentes con su magnitud, decimos, ¿no?, y sus diferentes frecuencias. Resulta que nosotros que queremos que solamente pase por ese rectificador continua, que es la que nos interesa, resulta debido, ¿no?, a que las componentes, ¿no?, alternas, ¿no?, tienen más frecuencia. Entonces el condensador de barrera que está presente acá, decimos, ¿no?, hace pasar por el condensador de barrera las componentes alternas. Y obviamente, decimos, ¿no?, esta señal que queríamos que sea rectificada ya no está rectificada, se adiciona. Entonces ese es el rol, decimos, negativo de este condensador de barrera, que por el hecho de que su resistencia es menor a mayor frecuencia de la señal en la cual se ha descompuesto la señal alterna que quiero, digamos, rectificar, decimos, hace pasar, ¿no?, shuntidos de la expresión técnica, hace pasar debido a la gran resistencia de ese dispositivo, decimos, ¿no?, por la vía indirecta, y la menor resistencia que tiene el condensador de barrera, producto, decimos, ¿no?, de composición, decimos, de la señal de composición alterna, ¿no?, es de mayor frecuencia, entonces su resistencia baja, más o menos. El mismo, no voy a graficar el mismo dispositivo, ¿no?, así como el osciloscopio, ¿no?, que descompone, decimos, toda señal alterna se puede descomponer en una parte continua, una parte, decimos, alterna. Entonces el espectrómetro, ¿no?, es el que la descompone automáticamente como un osciloscopio, que tiene, digamos, su ecrán así, ¿no?, y he introducido, decimos, ¿no?, ahí una señal, decimos, ¿no?, alterna. Entonces la gráfica me la descompone. En función de la forma de una componente, ¿no?, así, continua, es la componente continua, y una serie de componentes alternas. En algunos casos son mayores, de mayor magnitud, así, ¿no?, pero por general es así. Entonces, es frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia n, frecuencia n más 2, así se trabaja. Así es. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa es que en la salida tengamos las componentes continuas y de alguna forma, utilizando otro dispositivo, la energía de todas estas n, ¿no?, que tienen que ser n. Bueno, puedes hacer n, ¿no?, de tal manera de que la componente continua ya, digamos, ¿no?,
Ya no sea simplemente un 30%, consumando esa energía, tengamos, por decirlo, hasta 98%. Ya, bien, ¿no? Sí. Presión, bien, digamos, ¿no? Ahora, esto se descompone, ¿no? Y esto tiene muchas relaciones. Por ejemplo, si lo voy a sumar, esa componente continua, con todas estas que dicen, porque, por ejemplo, esta puede ser así, ¿no? Esta puede ser sumar, ¿sí? Y ahora esta chiquita acá puede ser así. Entonces, sumando componente continua más todas estas, debo de obtener la señal original del computador. Señal alterna. Y para que sea exactamente esa, tiene que ser una gran capacidad, una gran cantidad de estas componentes, sino puede ser de infinito. Entonces, ¿no? Y uno dirá, pero profe, infinito, ¿y cómo lo procesamos? Con la computadora, o en la computadora, procesos de infinidad de datos y todo eso, ¿no? Hasta el extremo, inclusive, decimos, ¿no? Que al igual que la señal decimodigital, o el ADN de la persona, ¿no? Es único, son códigos únicos. La señal digital, o sea, la huella digital es una señal, código único que no se repite en el universo, ¿no? Y si está en un, digamos, una huella digital, ¿no? Ahí, como se dice, ¿sí, no? Está ahí grabada, decimos, ¿no? En un, es decir, un acto de delito, un arma, un cuchillo, o simplemente en la pizarra, ¿no? Lo observan, miren los peritos, no responde al ingeniero, y sin lugar a equivocación. Ahora entonces, ¿no? Producto, decimos, producto de la utilización, decimos, ¿no? De tipo, decimos, de procesamiento de datos, ¿no? Hoy en día, decimos, otro, y hay muchos, pero como está lleno de códigos, que solamente pertenecen a nosotros. Es decir, que nuestro código también tiene, nuestro cerebro tiene un código, ¿no? Nosotros vamos a hablar de eso, ¿no? Para que sería útil. Aparte que nos quieren meter otro código, los nanochips, decimos, de tener la información dónde nos encontramos y en qué momento aniquilarnos, o decimos, ¿no? Estimular, decimos, una enfermedad, como lo que se está hablando últimamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, decimos, ¿no? De esa descomposición, decimos, es que también decimos, ¿no? La voz humana es inconfundible. Cada cual tiene su propia voz humana, donde este espectro, decimos, de su voz humana, de cada uno de nosotros es diferente. Pero obviamente se va a diferenciar ya mucho más adelante, ¿no? Unos millones de componentes de este tipo de armonías, decimos, ¿no? Que componen, decimos, y es así, decimos, por eso gracias, decimos, a la computadora, ¿no? El procesamiento, decimos, masivo de datos y de manera instantánea. Y así fue que lo encontraron, pues, ¿no? Al segundino de Al Qaeda, ¿no? Causante, decimos, ¿no? Del acto de terrorismo del 11 de septiembre, ¿no? Ya, ¿cuándo es 11 de septiembre? Ahí estamos, 7 lunes, 8, 9, 10, viernes, ¿no? Viernes del 11, ¿no? Una fecha más de ese acto de terrorismo, ¿no? Sí, les comento, decimos, ¿no? Ya eso fue hace, por la década, por el año 2012, ¿no? Y donde los, no pues, estaban los buscando a la Al Qaeda, ¿no? Pero sin embargo, su lugarteniente, ¿no? También otro poderoso, ¿no? Otro poderoso, decimos, terrorista. Pues celoso porque toda la flor, decimos, ¿no? Toda la fama se llevó a Qaeda, me refiero de Osama Bin Laden, ¿no? Y él decía, no, pero yo soy el tipo que organizó todo en Estados Unidos, ¿no? Pero ya los gringos ya sabían de ellos, pero ellos estaban ocultos en las profundidades, ¿no? De los cerros, Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban sumamente escondidos, no salían, inclusive, decimos, no tenían ni celulares, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? El ser humano, ¿no? Es ostentoso, ¿no?
que trata de figurar, decimos, ¿no? Agarró y dijo, no, yo voy a dar una entrevista, digo, ¿no? Aquí en las profundidades de acá, decía, de Pakistán, donde estamos. Voy a traer, decimos, un periodista famoso francés. ¿Qué hora es, Voy a Miki? darle una entrevista y ¿Qué voy a hora? aclarar que yo fui al tipo. 9:30. No ha sido, decimos, ¿no? El alcaide de Osama Bin Laden, ha sido yo. Dicho y hecho, llevaron a un periodista francés con su último equipo de última generación, ¿no? Donde podía grabar audio y video nítidamente. Lo llevaron con los ojos, decimos, vendados, llegaron a las profundidades, decimos, ¿no? de su escondite, del segundo líder de los Al-Qaeda, ¿no? Allá, recién le sacaron la capucha, ¿no? No, pues, como se dice, decimos, ¿no? Se playó el terrorista. Y era, yo soy el tipo que por aquí, por allá, y el otro lo grababa. Y llegando ya, decimos, ¿no? A Europa, ¿no? El francés lo emitió, ¿no? Por todas las redes de televisión. Famoso, ¿no? No fue la CIA. Lo captó y pidió los videos originales, ¿no? ¿Y qué hizo? Hizo el espectrómetro de la voz, ¿no? Componente continuo y una infinidad de componentes de la voz. De tal suerte entonces, Simón, y introdujo esa información de Simón a los radares, introdujo a los satélites, ¿no? Que estaban ojos charques, decimos, que estaban en todos lados, ¿no? Que salgan, decimos, ¿no? Y ellos supusieron, decimos, la gente de la CIA, no, va a salir cualquier momento, decimos, va a hablar con un celular satelital y ahí lo vamos a identificar. Vanidoso fue el terrorista, ¿no? Imagínense lo que le causó su muerte, la vanidad, ¿no? Salió el terrorista con su, ahí, para ser más escuchado, ¿no? A la cresta del cerro, hablando, ¿no? No fue lo detectado, y de allá un dron nomás lo eliminaron, ¿ves? Se dan cuenta, ¿no? Hoy en día, decimos. Y el caso, ¿no? En Bolivia, ¿no? Cuando le grabaron la voz a Evo, ¿no? Estaba digitando, decimos, ¿no? Para la anterior elección, ¿no es cierto? Estaba digitando, cercar la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sí, no, era el caso, decimos, acuérdense del terrorismo, ¿no? De este fiscal que viajó a Brasil, ¿no? Que estaba a cargo, decimos, de las investigaciones, ¿no? De la matanza en el Hotel de las Américas, ¿se acuerdan? ¿Cómo apellida ese fiscal? Bueno, porque salieron, decimos, ¿no? Se le filtraron los mismos nazistas, ¿no? Se le filtraron el audio donde él reconocía que todo fue armado por el gobierno. ¿Fiscal Sosa, ingeniero? Sí. ¿Se acuerdan, no? De ese caso. ¿Fiscal Sosa no era? ¿Ah? Fiscal Sosa no era. Exacto, ¿no? Salieron sus videos. Y por pronto eso fue que él huyó al Brasil, ¿no? Porque lo iban a liquidar. Entonces los videos dijeron, vamos a ver, bueno, usted decimos, son falsos, esa no es su voz. Lo mandaron a España, los videos, y a Brasil también. Aplicaron esta tecnología, y no fue una coincidencia, digo, es él. ¿Qué dijo Evo? No, dijo, acá también nosotros tenemos acá nuestra tecnología, y nuestra tecnología nos muestra que no es falso. Porque le hemos preguntado a los Yatiri, a la Pachamama, a la Coca, etcétera, etcétera, y nuestro resultado es que dicen que no, pues. Y nuestro resultado y nuestra experimentación, decimos así con la Pachamama, es lo que vale aquí en la justicia comunitaria. Ya, Corina, imagínense, decimos, ¿no? Lo demás fue descartado y lo nuestro acá, decimos, ¿no? De manera rústico, aceptado, digamos, ¿no? Bueno, eso como anecdótico, digo, ¿no? Y después ya se ha demostrado, ¿no? Se ha quedado ya de que efectivamente, ¿no? Eso ha sido decimos, armado, así. Ya. Entonces eso es lo que les digo, ¿no? De que la voz humana ya es una huella, ¿no? Única e inconfundible. Producto del desarrollo de la tecnología. Producto, decimos, ¿no? De que se puede descomponer, decimos, a niveles, decimos, ¿no? De grandes componentes, decimos, ¿no? De frecuencia, hasta el extremo
que ya se puede reconocer una voz o identificar una voz con respecto a una. ¿Listo? ¿No? Eso es entonces, ¿sí, no? Ya, pero el tema que tenemos es que el diodo, decimos, ¿no? Con el condensador de barrera, ¿no? Es nocivo para la rectificación. ¿Está claro, no? ¿Qué podemos más acotar, decimos, no? Con respecto, decimos, ¿no? Al condensador de barrera, decimos, ¿no? Su aplicación positiva como un condensador, decimos, ¿no? De capacidad regulable electrónicamente, y a su parte negativa, decimos, ¿no? Que nos obliga, decimos, a tomar otras acciones con otro dispositivo, a complicar el rectificador, ¿no? El esquema rectificador, ¿no? Y no solamente por ese parámetro, por la temperatura también, ¿no? Utilizando, decimos, ¿no? La retroalimentación, que es, oye, ese concepto de la aplicación de retroalimentación es clave para el desarrollo de todo, ¿no? Entonces, complica más, decimos, los sistemas eléctricos para tener, decimos, un dispositivo, ¿no? que trabaje con ciertas normas, ¿no? Que nos aceptan, decimos, ¿no? Nuestra capacidad, decimos, ¿no? De disminuir el error. ¿Listo, no? Ya. ¿Preguntas sobre el condensador de barrera? Perdí, no está bravo. Sobre esto vamos a volver, ¿no? Esas gráficas, vamos a volver cuando hablemos de la rectificación, cuando hablemos, decimos, del diodo seno, ¿no? También la estabilización, decimos, ¿no? De las señales, ¿no? De la tensión, básicamente, ¿no? ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya. ¿Cómo están con el compañero? Están avanzando ya al laboratorio, ¿no? Con el compañero. Sí, es bastante activo el compañero Barra, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, nos dio el primer laboratorio ya. Ah, qué bien, me alegro, jóvenes. No vamos a dar opción que sigan ustedes. No, obviamente me refiero, decimos, no adelantarnos, apresurarnos mucho. Quedamos ahí para el próximo, porque tengo que hacer condensador de difusión también, ¿no? Y un esquema, decimos, ¿no? Por ahora primitivo, decimos a lo que se refiere, esquema equivalente, decimos, del diodo. A lo largo de todo, decimos, ¿no? El diapasón de la frecuencia. Baja frecuencia, frecuencia alta y súper alta. ¿Está bien? Ya, meta, compañero, hasta el día, hoy día es martes, hasta el día jueves, ¿ya? ¿Está bien? Ya, meta. Hasta luego, buenas. Feliz descanso. Parece que las presenciales ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Es lo bueno eso. El mes de octubre. Esencial, ingeniero. La segunda quincena. Sí hablan muchos colegas, ¿no? Yo no, particularmente yo no digo, ¿no? Pero he escuchado así por las redes sociales, ¿no? Donde participamos muchos profesores, de que ya decimos, ¿no? Se está listando la cosa para la presencial. Está bien, digamos, ¿no? Ya. Hasta luego, jóvenes. So. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ya. Descansen. Ya, buenas noches.